Bueno, la idea de hoy es arrancar con un tema nuevo, pero antes que nada quería terminar lo que nos había quedado pendiente de efecto invernadero, que era lo que seguía, ¿no? Calentamiento global. Recordemos rápidamente que el efecto invernadero era un efecto que se da por unos gases que se encuentran en la atmósfera, ¿sí? Que retienen parte de la radiación del Sol. La radiación del Sol nos llega, ¿sí? Calienta la Tierra, cuando la Tierra se calienta también libera radiación y esa radiación parte se escapa y parte es absorbida por estos gases y vuelve hacia la Tierra, lo que hace que la temperatura aumente, ¿sí? Esto era buenísimo para la Tierra, porque si no tuviéramos efecto invernadero, la Tierra estaría congelada, ¿sí? La temperatura media sería de menos 18 grados. Con los gases de efecto invernadero tenemos una temperatura media de 14 grados, que es obviamente mucho más amigable para la vida, por lo menos para la vida de la Tierra como nosotros la conocemos. Entonces, los principales gases de efecto invernadero eran dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué es esto? Recuerden que nosotros tenemos dióxido de carbono, ¿sí? Uno de los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Hay un equilibrio en la atmósfera y la cantidad de dióxido de carbono se mantiene constante. Nosotros cuando respiramos liberamos dióxido de carbono. Las plantas, cuando respiran, absorben ese dióxido de carbono. Entonces se va manteniendo un balance que en este momento nosotros estamos desajustando, digamos. ¿Por qué? Porque todas nuestras fábricas, la forma en la que generamos electricidad, la forma en la que nos transportamos, son todas formas que liberan dióxido de carbono, o sea, generan dióxido de carbono y van haciendo que la capa de afuera de gases aumente y sea más grande, o sea, tenga mucha más cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Además, talamos muchísimos árboles que son los que absorben el dióxido de carbono, así que es doble. Liberamos dióxido de carbono y eliminamos a quienes absorben ese dióxido de carbono. Entonces empieza a aumentar la cantidad de gases, o sea, en este caso dióxido de carbono, que hay en la atmósfera. Y esto hace que esa radiación que antes escapaba, ¿sí? Habíamos dicho que parte rebotaba en los gases y parte se escapaba, ya no se escape y también rebote porque aumentamos la concentración de dióxido de carbono. Eso es a lo que llamamos calentamiento global. Y eso sí es malo porque está generando un aumento de la temperatura media, ya por encima de lo que es, digamos, bueno para la vida en la Tierra o bueno para mantener ciertos equilibrios y ciertos ecosistemas, ¿sí? Esto va a generar muchísimos cambios y pueden ser muy, pero muy malo para todos, ¿sí? Derretimiento de los polos, lo que haría que suba el agua, el nivel del agua en todos lados, muchos países que van a desaparecer directamente porque van a quedar tapados por el agua, cambios de clima, donde antes había lluvias, no va a haber más y va a haber sequía, y donde antes había sequía, no va a haber sequía y va a haber, por ejemplo, muchas más lluvias. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene? Cambiamos de lugar y listo. Y digamos que toda nuestra infraestructura de, para generar alimento, por ejemplo, depende de los lugares que tengan buen clima para eso. Si de repente tenemos que mover todo eso, no es algo tan fácil y va a traer muchísimos problemas, ¿sí? Migraciones y bueno, ustedes vieron los videos que yo les mandé en las primeras actividades, así que también ya ahí conocen un poquito cuáles son las problemáticas que va a traer el calentamiento global. Pero la idea es que no nos confundamos nunca efecto invernadero con calentamiento global. El efecto invernadero es bueno, el calentamiento global es lo que estamos generando nosotros al liberar mucho dióxido de carbono y talar muchos árboles y es malo. Eso es lo que puede llegar a traer muchos problemas, no el efecto invernadero. ¿Sí? Bien, ahora sí con este concepto aclarado, vamos a lo siguiente. Ahora quiero que cambiamos rotundamente de tema, ¿sí? Ya nos metemos en los temas centrales de tercero, ¿sí? Y la idea es que empecemos a analizar la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio.
Vivimos en un universo que tiene espacio y tiempo. En realidad es lo mismo, ¿no? Es un entretejido de espacio-tiempo. En ese espacio-tiempo hay cosas que ocupan lugar en un determinado tiempo y cosas que no ocupan lugar, ¿sí? Las cosas que ocupan lugar son materia. Nosotros, una mesa, el agua, el aire mismo, ¿no? Ocupa lugar, si no, no podría inflar una pelota con aire. Y hay cosas que no ocupan lugar que pueden ser los distintos tipos de energía. El calor, la luz, las ondas de radio. Todas esas cosas no ocupan lugar y existen. Entonces tenemos un universo en donde hay materia, las cosas que ocupan lugar, y energía, ¿sí? Nosotros lo que vamos a analizar es cómo es la materia en sus niveles más pequeños, cómo está compuesta la materia, ¿sí? Y vamos a hacer una aclaración, que nosotros vamos a llamar sustancia a un tipo de materia, ¿sí? Si yo digo hierro es una sustancia, un tipo de materia. Si digo plástico es otra sustancia, otro tipo de materia. Digo agua es otra sustancia, otro tipo de materia. Entonces cuando yo diga sustancia, estoy hablando de un tipo particular de materia, ¿sí? Entonces materia, todo lo que ocupa lugar en el espacio, y vamos a decir que una sustancia es un tipo de materia, ¿sí? Bien. Ahora, para entender cómo está compuesta la materia se utiliza lo que se llama modelo cinético molecular. Esto lo vamos a pasar bastante rápido porque en quinto lo van a volver a ver conmigo y lo vamos a profundizar más. Y porque ya hicieron un pequeño trabajito sobre esto y lo tienen que venir trabajando desde segundo, ¿sí? En quinto lo profundizamos desde otro lugar. Pero ahora lo vamos a ver rápidamente, así vamos hacia el tema que quiero llegar, ¿sí? Entonces este modelo, que también puede ser llamado modelo cinético de partículas o modelo cinético corpuscular, pero en casi todos los libros está con este nombre, explica básicamente la estructura de la materia y su comportamiento en base a tres postulados. Tres postulados quiere decir como si fueran tres premisas, tres oraciones que van nosotros guiándonos en esas tres oraciones, en esas tres frases, podríamos llamarlo, en realidad se llaman postulados. Vamos a poder explicar un montón de cuestiones de la materia. Y es fundamental que nosotros entendamos estos tres postulados antes de poder profundizar en cualquier otro concepto. Entonces, el primer postulado me dice que la materia es discontinua. ¿Y qué quiere decir con eso de discontinua? Que justamente no es continua. O sea que hay espacio vacío entre medio de la materia. ¿Y por qué? Porque la materia en realidad no es algo liso. Si nosotros hiciéramos un zoom, veríamos que está formada por pequeñas partículas y que hay espacio vacío entre ellas, ¿sí? Entonces es discontinua, tengo materia, espacio vacío, materia, espacio vacío, materia, espacio vacío, materia, espacio vacío, ¿sí? Pero lo principal de esto es entender que la materia está formada por pequeñas partículas, que si yo hiciera un zoom muy grande, podría ver esas partículas, esas pequeñas pelotitas, vamos a llamarlo. En realidad la palabra partícula hace referencia a eso, una parte pequeña, ¿no? Nosotros lo vamos a imaginar como una esfera, luego vamos a analizar bien de qué se trata esa esfera, ¿sí? Y digamos, a entender un poquito más sobre ella, pero por ahora imaginémoslo solo como si fuera una esfera, ¿sí? Entonces, la materia, por más que a nosotros nos parezca que es algo liso, que es algo continuo, si yo hago un zoom, en realidad está formada por pequeñas partículas una al lado de la otra, con espacio vacío entre medio de ellas, ¿sí? Es algo un poquito antiintuitivo, ¿no? Va un poco en contra del sentido común. Si el sentido común no me diría que en realidad yo estoy formado por un montón de pelotitas muy chiquititas, ¿sí? Y esto nos lleva al segundo postulado, ¿sí? ¿Qué me dice? Que existen fuerzas que la mantienen unidas. Obviamente, porque si estamos diciendo que está formado por un montón de pelotitas, ¿por qué esas pelotitas se mantienen formando una pared, por ejemplo, o el techo de mi casa? Y no se desarman. Bueno, porque hay fuerzas, en este caso de carácter eléctrico, que mantienen unidas a estas partículas.